Buenas noches, profesor Rubén. Mi nombre es Sandra Valea Rivera, matrícula 210366. Y en el día de hoy, yo les hablaré sobre el Kelvin como escala de temperatura. Desde hace miles de años, el ser humano ha necesitado crear unidades de medida que le permitan comparar tamaños, así como distancias, geometrías y un largo etcétera de conceptos. Esas unidades de medida han ayudado a clasificar el conocimiento y establecer unas bases sobre las que podemos trabajar en numerosos ámbitos. Pero si hablamos de temperatura, existen numerosas escalas que sirven para medirla, pero hoy no hablaremos de todas. Yo les hablaré hoy sobre la más científica y absoluta de todas, que es la escala de Kelvin de temperatura. La escala Kelvin o Kelvin es una de las 7 escalas existentes para la medida de la temperatura. Es la que se utiliza en el Sistema Internacional de Medidas de Temperatura y sin duda es una de las más conocidas y usadas junto con los grados centígrados y los grados Celsius. La escala Kelvin es una base en la medida de la temperatura termodinámica, esto es, la medición de la temperatura absoluta de un objeto. La base sobre la que se asienta la escala de la temperatura es cero absoluto, que representaría la total ausencia de energía en forma de calor de un objeto. Lo que en grados centígrados se supondría que tendría una temperatura de menos 273,15 grados. La temperatura 0 Kelvin es denominada como cero absoluto. El cero absoluto corresponde al punto en el que las moléculas y átomos de un sistema tienen la misma energía térmica posible. Ningún sistema macroscópico puede tener una temperatura inferior a esta. Como ya había dicho, la temperatura medida en Kelvin se le llama temperatura absoluta y es una escala de temperatura que se usa en la ciencia y especialmente en trabajos en ramas como la ciencia, como la física, perdón, o la química. En nuestra vida cotidiana, ciertamente o raramente, perdón, utilizamos esa escala de temperatura porque rara vez tenemos que hacer referencia a valores en escalas tan pequeñas, tan extremas. Por eso tenemos otros tipos de escalas a la cual denominamos Celsius, con la que todos designamos los valores de temperatura. Sin embargo, en el plano científico siempre vamos a emplear lo que son los Kelvin. El origen de la escala Kelvin. La escala Kelvin fue propuesta por el investigador William Thomson Kelvin en el año 1848, como lo pueden ver en pantalla, de ahí su nombre, de William Thomson Kelvin. A decir verdad, no se trata de una escala que se deba medir por grados, a diferencia de los Celsius o Fahrenheit. Ya el Kelvin ya es una unidad de medida por sí misma y no sería correcto decir grados Kelvin. De hecho, el símbolo de los grados no se coloca después del número y la temperatura de Kelvin solamente se indica utilizando la letra K. La escala Kelvin propone un modelo de valores negativos en el que el cero corresponde como el cero absoluto, como anteriormente había dicho. Es decir, que si está en cero absoluto, no habrá nada que pudiera estar más frío que esto, aunque en realidad cuando hablamos de Kelvin no estamos hablando ni de frío ni de calor, sino de ausencia o no de energía termodinámica. Los usos del Kelvin. El Kelvin, como anteriormente había dicho, es la unidad base de temperatura termodinámica del Sistema Internacional de Medidas. Los Kelvin se utilizan con frecuencia en fotografías o videos, pero cuando hablamos de la temperatura en esas fotografías o videos, no estamos hablando realmente de la temperatura del color, estamos hablando de la cantidad de luz que se proporcionan en estas fotos. Los grados Kelvin se utilizan mayormente en la iluminación para medir la temperatura del color de una bombilla. Se considera que la luz natural en un día soleado tiene una temperatura de color alrededor de unos 5.000 a 6.000 kelvins, mientras que al amanecer o al atardecer tiene una temperatura de color que baja hasta los 1.500 kelvins.
En resumen, cuanto más alta sea la clasificación del Kelvin, más blanca será la luz. La Conferencia General de Pesas y Medidas, en su abreviatura CGPM. La Conferencia General de Pesos y Medidas es el órgano de decisión de la Convención del Metro. Tiene a su cargo tomar decisiones de materia y metrología y en particular en lo que concierne al Sistema Internacional de Unidades. Fue creada por la Convención del Metro en 1875. Estas se reúnen en París generalmente cada 4 años y se encargan de actividades como el establecimiento de las normas y escalas básicas de las principales cantidades físicas, así como también el mantenimiento de las mismas. Cada conferencia generalmente recibe el informe del Comité Internacional sobre los trabajos desarrollados. Este lo discute y examina las disposiciones necesarias para asegurar la extensión y el mejoramiento del Sistema Internacional de Unidades. La Conferencia General de Pesas y Medidas, CGPM, como ya había dicho, es el órgano internacional que aprueba el CI. Este redefinió 4 unidades base de las 7, que fueron el ampere, el kilogramo, el kelvin y el mol. Esos cambios fueron aprobados en noviembre del 2018 y entraron en vigencia el 20 de mayo del 2019. Esta fue una de las mayores revisiones del Sistema Internacional de Unidades. Desde su creación, esta fue una de las más importantes. Su creación fue en el 1960 y la definición fue la siguiente. El Kelvin, cuyo símbolo es K, es la unidad de temperatura termodinámica del CI, Sistema Internacional de Unidades. Se lo define estableciendo el valor numérico fijo de una constante de Boltzmann, K. Muchas gracias. Esto fue todo por mi explicación. Espero que les haya gustado.